Entonces el Señor de los ejércitos celestiales me dio otro mensaje. El Señor de los ejércitos celestiales dice: Mi amor por el monte Sión es intenso y ferviente. Me consume la pasión por Jerusalén. Ahora dice el Señor: Regresaré al monte Sión y viviré en Jerusalén. Entonces Jerusalén se llamará la ciudad fiel. El monte del Señor de los ejércitos celestiales se llamará Monte Santo. El Señor de los ejércitos celestiales dice: Nuevamente los ancianos y las ancianas caminarán por las calles de Jerusalén apoyados en sus bastones y se sentarán juntos en las plazas de la ciudad. Y las calles de la ciudad se llenarán de niños y niñas que juegan. El Señor de los ejércitos celestiales dice: Ahora todo esto puede parecerles imposible, a ustedes que son el pequeño remanente del pueblo de Dios. ¿Pero será imposible para mí? Dice el Señor de los ejércitos celestiales. El Señor de los ejércitos celestiales dice: Pueden estar seguros de que rescataré a mi pueblo del oriente y del occidente. Yo los haré regresar a casa para que vivan seguros en Jerusalén. Ellos serán mi pueblo, y como su Dios, los trataré con fidelidad y justicia. El Señor de los ejércitos celestiales dice: Sean fuertes y terminen la tarea. Desde que echaron los cimientos del templo del Señor de los ejércitos celestiales, ustedes han oído lo que los profetas han estado diciendo acerca de terminar el edificio. Antes de que la obra en el templo comenzara, no había trabajo ni dinero para contratar obreros o animales. Ningún viajero estaba a salvo porque había enemigos por todos lados. Yo hice que todos estuvieran unos contra otros. Pero ahora no trataré al remanente de mi pueblo como lo hice antes, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Pues estoy plantando semillas de paz y prosperidad entre ustedes. Las vides estarán cargadas de fruta. La tierra producirá sus cosechas y los cielos soltarán el rocío. Una vez más, yo haré que el remanente de Judá y de Israel herede estas bendiciones. Entre las demás naciones, Judá e Israel se convirtieron en símbolo de una nación maldita. Pues ya no lo serán más. Ahora los rescataré y los haré símbolo y fuente de bendición. Así que no tengan miedo, sean fuertes y sigan con la reconstrucción del templo. Pues el Señor de los ejércitos celestiales dice: Estaba decidido a castigarlos cuando sus antepasados me hicieron enojar y no cambié de parecer, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Sin embargo, ahora estoy decidido a bendecir a Jerusalén y al pueblo de Judá, así que no tengan miedo. Pero ustedes deben hacer lo siguiente: digan la verdad unos a otros. En sus tribunales pronuncien veredictos que sean justos y que conduzcan a la paz. No tramen el mal unos contra otros. Dejen de amar el decir mentiras y jurar que son verdad. Yo odio todas esas cosas, dice el Señor. Este es otro mensaje que me dio el Señor de los ejércitos celestiales. El Señor de los ejércitos celestiales dice: Los ayunos tradicionales y los tiempos de luto que han mantenido al principio del verano, en pleno verano, en el otoño y en el invierno, ahora han terminado. Se convertirán en festivales de alegría y celebración para el pueblo de Judá. Así que amen la verdad y la paz. El Señor de los ejércitos celestiales dice: Gente de naciones y ciudades en todo el mundo viajará a Jerusalén. La gente de una ciudad dirá a la gente de otra: Vengan con nosotros a Jerusalén para pedir que el Señor nos bendiga. Adoremos al Señor de los ejércitos celestiales. Yo estoy decidido a ir. Muchos pueblos y naciones poderosas irán a Jerusalén a buscar al Señor de los ejércitos celestiales y a pedir su bendición. El Señor de los ejércitos celestiales dice: En aquellos días, 10 hombres de naciones e idiomas diferentes agarrarán por la manga a un judío y le dirán: Por favor, permítenos acompañarte porque hemos oído que Dios está contigo. Este es el mensaje del Señor contra la tierra de Aram y contra la ciudad de Damasco, pues los ojos de la humanidad, incluidas todas las tribus de Israel, están puestas en el Señor. La destrucción de Hamat está asegurada, ciudad ubicada cerca de Damasco, también para las ciudades de Tiro y de Sidón, aunque sean tan astutas. Tiro ha construido una poderosa fortaleza y ha logrado que la plata y el oro sean tan abundantes como el polvo en las calles. Pero ahora el Señor despojará a Tiro de sus posesiones y lanzará sus fortificaciones al mar y será reducida a cenizas. La ciudad de Ascalón verá la caída de Tiro y se llenará de miedo. Gaza temblará de terror y lo mismo hará Ecrón, porque sus esperanzas se desvanecerán. El rey de Gaza será asesinado y Ascalón será abandonada. La ciudad de Asdod será ocupada por extranjeros. Destruiré el orgullo de los filisteos. Les quitaré de la boca la carne ensangrentada y sacaré de entre sus dientes los sacrificios detestables.
Entonces los filisteos que sobrevivan adorarán a nuestro Dios y serán como un clan en Judá. Los filisteos de Crón se unirán a mi pueblo, como una vez lo hicieron los antiguos jebuseos. Guardaré mi templo y lo protegeré de ejércitos invasores. Estoy vigilando de cerca para asegurar que nunca más los opresores extranjeros invadan la tierra de mi pueblo. Alégrate, oh pueblo de Sión, grita de triunfo, oh pueblo de Jerusalén. Mira, tu rey viene hacia ti. Él es justo y victorioso, pero es humilde, montado en un burro, montado en la cría de una burra. Quitaré los carros de guerra de Israel y los caballos de guerra de Jerusalén. Destruiré todas las armas usadas en la batalla, y tu rey traerá paz a las naciones. Su reino se extenderá de mar a mar y desde el río Éufrates hasta los confines de la tierra. Debido al pacto que hice contigo, sellado con sangre, yo liberaré a tus prisioneros de morir en un calabozo sin agua. Regresen al refugio ustedes, prisioneros que todavía tienen esperanza. Hoy mismo prometo que les daré 2 bendiciones por cada dificultad. Judá es mi arco e Israel mi flecha. Jerusalén es mi espada y como un guerrero la blandiré contra los griegos. El Señor aparecerá sobre su pueblo y sus flechas volarán como rayos. El Señor soberano hará sonar el cuerno de carnero y atacará como un torbellino desde el desierto del sur. El Señor de los ejércitos celestiales protegerá a su pueblo, quien derrotará a sus enemigos lanzándoles grandes piedras. Gritarán en la batalla como si estuvieran borrachos con vino. Se llenarán de sangre como si fueran un tazón, empapados con sangre como las esquinas del altar. En aquel día el Señor su Dios rescatará a su pueblo, así como un pastor rescata a sus ovejas. Brillarán en la tierra del Señor como joyas en una corona. Qué espléndidos y hermosos serán. Los jóvenes florecerán con la abundancia de grano y las jóvenes con el vino nuevo. Pidan al Señor lluvia en la primavera, porque Él forma las nubes de tempestad, y Él mandará abundante lluvia de modo que cada campo se convierta en un buen pastizal. Los ídolos caseros dan consejos sin ningún valor. Los adivinos predicen solo mentiras, y los que interpretan los sueños dicen falsedades que no dan consuelo. Así que mi pueblo vaga como ovejas perdidas, y las atacan porque no tienen pastor. Mi ira se enciende contra sus pastores y castigaré a esos líderes, pues el Señor de los ejércitos celestiales ha llegado para cuidar a Judá su rebaño. Él los hará fuertes y magníficos como un caballo majestuoso en la batalla. De Judá saldrá la piedra principal, la estaca de la carpa, el arco para la batalla y todos los gobernantes. Serán como guerreros poderosos en batalla, que pisotean a sus enemigos en el lodo debajo de sus pies. Puesto que el Señor está con ellos cuando luchan, hasta derribarán a los jinetes de sus enemigos. Yo fortaleceré a Judá y salvaré a Israel, los restauraré a causa de mi compasión. Será como si nunca los hubiera rechazado, porque yo soy el Señor su Dios que escuchará sus lamentos. El pueblo de Israel será como poderosos guerreros, y sus corazones se alegrarán como si tomaran vino. Sus hijos también verán esto y se alegrarán, sus corazones se gozarán en el Señor. Cuando los llame con un silbido vendrán corriendo, porque los he redimido. De los pocos que queden volverán a ser tan numerosos como eran antes. Aunque los dispersé como semillas entre las naciones, aún así en tierras lejanas se acordarán de mí. Ellos y sus hijos sobrevivirán y volverán otra vez a Israel. Los traeré de regreso desde Egipto y los recogeré de Asiria. Yo los estableceré otra vez en Galaad y en el Líbano, hasta que no haya espacio para todos. Cruzarán a salvo el mar de la angustia, porque las olas serán contenidas y las aguas del Nilo se secarán. La soberbia de Asiria será aplastada y el dominio de Egipto terminará. Mediante mi poder haré fuerte a mi pueblo y por mi autoridad irán a donde quieran. Yo, el Señor, he hablado. Líbano, abre tus puertas para que el fuego pueda devorar tus bosques de cedro. Lloren ustedes, cipreses, por todos los cedros arruinados. Han caído los más majestuosos. Lloren ustedes, robles de Basán, porque los tupidos bosques han sido talados. Escuchen el gemido de los pastores, porque se destruyeron sus abundantes pastizales. Oigan rugir a los leones jóvenes, porque se arruinaron sus matorrales en el valle del Jordán. El Señor mi Dios dice: Ve y cuida del rebaño que está destinado para el matadero. Los compradores matan a las ovejas sin remordimiento. Los vendedores dicen: Gloria al Señor, ahora soy rico. Ni siquiera los pastores tienen compasión de las ovejas. De la misma manera, yo no tendré compasión de la gente de la tierra, dice el Señor.
Permitiré que uno caiga en manos del otro y en manos de su rey. Convertirán la tierra en un desierto y yo no los rescataré. Así que cuidé el rebaño destinado al matadero, el rebaño que fue oprimido. Entonces tomé 2 varas de pastor y una nombré favor y a la otra unión. En un solo mes me deshice de los 3 pastores malvados. Sin embargo, perdí la paciencia con estas ovejas y ellas también me odiaron. Así que les dije, ya no seré su pastor. Si se mueren, que se mueran. Si las matan, que las maten. Y que las sobrevivientes se devoren unas a otras. Entonces tomé mi vara llamada favor y la partí en 2 para mostrar que había revocado el pacto que había hecho con todas las naciones. Así terminó mi pacto con ellas. El sufrido rebaño me miraba y sabían que el Señor hablaba por medio de mis acciones. Así que les dije, si les parece bien, páguenme lo que consideren que merezco, pero solo si quieren. Entonces ellos valuaron mi pago en 30 piezas de plata. Luego el Señor me dijo, arrójalas al alfarero. Esta magnífica cantidad con que me evaluaron. Así que tomé las 30 monedas y las lancé al alfarero en el templo del Señor. Después tomé mi otra vara, unión, y la partí en 2 para mostrar que el lazo de unidad entre Judá e Israel estaba roto. Entonces el Señor me dijo, ve nuevamente e interpreta el papel de pastor irresponsable. Así ilustrarás que le daré a esta nación un pastor que no cuidará de las que están muriendo, ni protegerá a las pequeñas, ni sanará las heridas, ni alimentará a las sanas. Al contrario, este pastor se comerá la carne de las ovejas más gordas y les arrancará las pezuñas. ¿Qué aflicción le espera a este pastor despreciable que abandona el rebaño? La espada cortará su brazo y perforará su ojo derecho. Su brazo quedará inútil y su ojo derecho completamente ciego. Este mensaje vino del Señor con respecto al destino de Israel. El siguiente mensaje es del Señor, quien extendió los cielos, puso los cimientos de la tierra y formó el espíritu humano. Haré que Jerusalén sea como una bebida embriagante que causa que las naciones vecinas se tambaleen cuando envíen a sus ejércitos para sitiar a Jerusalén y a Judá. En aquel día yo convertiré a Jerusalén en una roca inamovible. Todas las naciones se reunirán en contra de ella para tratar de moverla, pero solo se herirán a sí mismas. En aquel día, dice el Señor, haré que todos los caballos se espanten y que todos los jinetes pierdan el valor. Vigilaré a la gente de Judá, pero cegaré los caballos de sus enemigos. Los clanes de Judá se dirán a sí mismos, el pueblo de Jerusalén ha encontrado fuerzas en su Dios, el Señor de los ejércitos celestiales. En aquel día yo haré que los clanes de Judá sean como una llama que le prende fuego a un montón de leña o como una antorcha encendida entre los manojos de grano. Destruirán con fuego a las naciones vecinas a la derecha y a la izquierda, mientras la gente que vive en Jerusalén permanecerá segura. El Señor dará primero la victoria al resto de Judá, antes que a Jerusalén, para que el pueblo de Jerusalén y el linaje real de David no tengan mayor honor que el resto de Judá. En aquel día el Señor defenderá al pueblo de Jerusalén. El más débil de entre ellos será tan poderoso como el rey David. Y los descendientes reales serán como Dios mismo, como el ángel del Señor que va delante de ellos. Pues en aquel día comenzaré a destruir a todas las naciones que ataquen a Jerusalén. Entonces derramaré un espíritu de gracia y oración sobre la familia de David y sobre los habitantes de Jerusalén. Me mirarán a mí, a quien traspasaron, y harán duelo por él como por un hijo único. Se lamentarán amargamente como quien llora la muerte de un primer hijo varón. El dolor y el luto en Jerusalén serán tan grandes como el duelo por Hadad Rimón en el valle de Megiddo. Todo Israel hará duelo, cada clan por su lado, los esposos separados de sus esposas. El clan de David llorará solo, como lo hará el clan de Natán, el clan de Leví y el clan de Simei. Cada clan sobreviviente de Judá se lamentará por separado, y los esposos separados de sus esposas. En aquel día brotará un manantial para la dinastía de David y para el pueblo de Jerusalén, una fuente que los limpiará de todos sus pecados e impurezas. En aquel día, dice el Señor de los ejércitos celestiales, borraré el culto a ídolos en toda la tierra, para que se olviden hasta de los nombres de esos ídolos. Quitaré de la tierra tanto a los falsos profetas como al espíritu de impureza que los acompañaba. Si alguno continúa profetizando, su propio padre y madre le dirán, debes morir porque has profetizado mentiras en el nombre del Señor. Entonces, mientras esté profetizando, su propio padre y madre lo apuñalarán. En aquel día la gente se avergonzará de decir que tiene el don profético.
Nadie se hará pasar por profeta vistiéndose con ropa de profeta. Dirá, yo no soy profeta, soy agricultor. Comencé a trabajar para un agricultor en mi niñez. Y si alguien pregunta, entonces, ¿qué de esas heridas en tu pecho? Me responderá, me hirieron en casa de mis amigos. Despierta, oh espada, contra mi pastor, el hombre quien es mi compañero, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Mata al pastor, y las ovejas se dispersarán, y me volveré contra los corderos. 2/3 de los habitantes del país serán cortados y morirán, dice el Señor, pero quedará 1/3 en el país. A este último grupo lo pasaré por el fuego y los haré puros. Los refinaré como se refina la plata y los purificaré como se purifica el oro. Invocarán mi nombre y yo les responderé. Les diré, este es mi pueblo, y ellos dirán, el Señor es nuestro Dios. Atención, viene el día del Señor, cuando tus posesiones serán saqueadas frente a ti. Reuniré a todas las naciones para que peleen contra Jerusalén. La ciudad será tomada, las casas saqueadas y las mujeres violadas. La mitad de la población será llevada al cautiverio y al resto la dejarán entre las ruinas de la ciudad. Luego el Señor saldrá a pelear contra esas naciones, como lo hizo en tiempos pasados. En aquel día sus pies estarán sobre el monte de los olivos, al oriente de Jerusalén. Entonces el monte de los olivos se partirá, formando un extenso valle del oriente al occidente. La mitad del monte se desplazará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Ustedes huirán por ese valle porque llegará hasta Asal. Así es, huirán como lo hicieron durante el terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Entonces vendrá el Señor mi Dios y todos sus santos con él. En aquel día las fuentes de luz no brillarán más. Sin embargo, la luz del día será perpetua. Solo el Señor sabe cómo esto podría suceder. No habrá días y noches como de costumbre, porque en las horas nocturnas todavía habrá luz. En aquel día fluirán desde Jerusalén aguas que dan vida, la mitad hacia el mar muerto y la otra mitad hacia el Mediterráneo. Brotarán continuamente tanto en el verano como en el invierno. El Señor será rey sobre toda la tierra. En aquel día habrá un solo Señor y únicamente su nombre será adorado. Toda la tierra desde Geba, al norte de Judá, hasta Rimón, al sur de Jerusalén, se convertirá en una inmensa llanura. Pero Jerusalén será levantada en su lugar original y estará poblada desde la puerta de Benjamín hasta el sitio de la puerta vieja, luego hasta la puerta de la esquina y desde la torre de Ananeel hasta las prensas de vino del rey. Entonces Jerusalén, por fin a salvo, se llenará de gente y nunca más será maldecida ni destruida. Luego el Señor enviará una plaga sobre todas las naciones que pelearon contra Jerusalén. Sus habitantes llegarán a ser como cadáveres ambulantes. La carne se les pudrirá. Se les pudrirán los ojos en sus cuencas y la lengua en la boca. En aquel día sentirán terror, agobiados por el Señor con un terrible pánico. Pelearán contra sus vecinos mano a mano. También Judá peleará en Jerusalén. Tomarán las riquezas de todas las naciones vecinas, grandes cantidades de oro, plata y ropa costosa. Esta misma plaga atacará a caballos, mulas, camellos, asnos y demás animales de los campos enemigos. A fin de cuentas, los enemigos de Jerusalén que sobrevivan a la plaga subirán a Jerusalén cada año para adorar al Rey, el Señor de los ejércitos celestiales, y para celebrar el Festival de las Enramadas. Toda nación que se niegue a ir a Jerusalén para adorar al Rey, el Señor de los ejércitos celestiales, no recibirá lluvia. Si el pueblo de Egipto se niega a asistir al festival, el Señor lo castigará con la misma plaga que envió sobre las otras naciones que se negaron a ir. Egipto y las demás naciones serán castigadas si no van para celebrar el Festival de las Enramadas. En aquel día, hasta en los cascabeles del arnés de los caballos, se inscribirán estas palabras: Santo para el Señor. Las ollas de cocina en el templo del Señor serán tan sagradas como los tazones que se usan al lado del altar. De hecho, toda olla de cocina en Jerusalén y Judá será consagrada al Señor de los ejércitos celestiales. Todo el que venga a adorar tendrá plena libertad de usar cualquiera de estas ollas para cocinar sus sacrificios. En aquel día no habrá más comerciantes en el templo del Señor de los ejércitos celestiales.